Mm. Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Hola, Caro, sí, sí, señora. Fuerte y ¿Me claro. escuchas bien? Bueno, dices que como estoy revisando el micrófono de los audífonos, entonces, por eso te... No, Pero si se escucha perfecto, bien, se ¿sí? te escucha. Sí.
Necesitar no. Te dejo el teléfono. Sí, a ver qué dice señora, a ver qué le da la gana. Valentina, vaya a hacer chichi, porque ya tomo agua, ¿verdad? Y vaya a hacer este número, me presta. Santiago, vaya a hacer chichi. Vaya. Y ese es el agua tuya, porque no toma agua. Señor Miguel, ¿cómo ha estado? Señor Miguel, puede negociar solamente hasta abril y solamente mi crédito, no, no el crédito. ¿Cómo está, señor Miguel? Imagínense que solamente pude. Buenas tardes. Hola, profe Jenny, ¿cómo estás? Dianita, buenas tardes, ¿cómo vamos? Bien, gracias. Mi profe Jenny, yo estoy aquí en un curso de inclusión educativa, pero ya estoy generando los accesos. Veo que ya está la profe Jennifer. Un gusto, profe Jennifer. Sí, Bueno, ya estás tú, están como organizadores y mis estudiantes de ecología humana ya estoy viendo que se están conectando. Sin embargo, voy perfecto. haciendo, generando los ingresos, ¿vale, mi profe? Listo, Dianita, ¿me puedes regalar las credenciales para compartir, por Sí, favor? señora. Y ayudarle a Jennifer con Claro. con la presentación. Ya estás ahí como moderadora, mi profe. Listo, muchísimas gracias. Igual la profe Jennifer también tiene permisos. De acuerdo, preseda, profe Diana, no te preocupes. Ay, tan bonita, muchas gracias. Entonces ya nos vemos. Bueno, señora. Caro, ¿me confirmas si se ve la presentación? ¿Porfis? Sí, Jenny, en este ¿Sí? ¿Ya se momento ve? puedo observar que se ve. Sí, señora. Ah, bueno, la voy a dejar por ahora, ¿sí? Y ya cuando arranquemos, entonces la pongo ya más grande. Listo, no hay ningún problema. Quédate. ¿Listo? Vale. Está, es esta. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. ¿Aló? Muy buenas tardes a todas las personas que se están uniendo en este momento a la cita del día de hoy que tenemos preparada. Es importante mencionarles que estamos esperando a que más asistentes se vayan uniendo a la reunión para poder empezar. ¿Listo? Entonces, bienvenidas a todos y todas los que se están reuniendo en este momento. Y ya yo creería que en 5 minutos empezamos con la presentación, ¿vale? Entonces, muchas gracias por su paciencia y por la asistencia del día de hoy.
profe Jenny y profe Jennifer, la profe María, María Camila, creo que se llama la Catalina, profe. María sí. Catalina, discúlpame, ella va a ingresar. Sí, sí, ella nos había dicho que ingresaba. Ah, bueno, listo, Sí, para estar pendiente para darle errores. listo, listo, dale. Profesora, muy buen día. ¿Me escucha? Sí, señora. Buenas tardes, sí, señora. Profesora Diana, qué pena, como estaban comenzando, yo estoy en su curso junto con mi esposo Juan José y quería decirle acá, aunque le he escrito, que nosotros no nos hemos podido conectar porque es que el 24 de octubre fui sometida a una cirugía mayor y hasta ahora estoy como ya por lo menos estando, poder estar sentada. Entonces, hasta este fin de semana hemos logrado como incorporarnos para empezar a hacer trabajos. Pues para que nos tuviera en cuenta, igual ahí nos hemos comunicado con compañeros para tratar de ir montando el trabajo. Buenas tardes, Vivian. Vivian, ¿cierto? Sí, señora. Vivian, yo les he dado respuesta, Viviana, perdón, yo les he dado respuesta a los mensajes que ustedes me han enviado. Hasta el día sábado a las 2 de la tarde actualicé respuestas en el foro de discusión. No encontré pues participación tuya porque sé que estás en incapacidad médica. Yo le respondí el mensaje a tu esposo y a ti, indicándote que si se ampliaba la incapacidad, por favor se me informara para poder tener en cuenta esa situación para la ampliación de los tiempos. Bueno, Profe, no, ellos no me dan incapacidad porque soy beneficiaria, ujú, pero pues obviamente está la epicrisis porque a mí me tuvieron que sacar el útero, un ovario ujú, y hacer recesión de adherencias en todo el sistema intestinal. Entonces, yo vale, les pedí incapacidad, pero pues ellos me indican que no me dan incapacidad porque yo no soy cotizante, sino soy beneficiario. vale, perfecto. Igual, si no tengas incapacidad, estás en una situación médica especial. Entonces vamos a, escríbame y yo, si requieres ampliación de plazos, Sí, pues con igual, mucho profe, yo gusto. estoy cumpliendo todo. Lo único es que con los compañeros, con las profesores que, por ejemplo, teatro, que me dicen que tengo que hacer videos brincando, haciendo ejercicio, y les digo, pues, que por el momento yo hasta diciembre voy a estar en cama, pero igual el resto yo lo cumplo, profe, y con mi esposo Ah, estamos bueno, súper juiciosos cumpliendo el resto. Muchas vale, gracias. corazón. Bueno, con todo gusto. Perdón, profe Jen. Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas bienvenida. tardes, profe Cata. Buenas tardes. Uy, qué calor.
Bueno, mi profe Jenny, profe Diana, ¿cómo están? Bueno, no sé, profe Jenny, si damos inicio. ¿Se me escuchan? Hola. Sí, profe, y se le escucha. Ah, ok, listo, perfecto. Profe Diana, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola María Catalina, muy bien. ¿Y tú cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Profe Jennifer, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ti, profe Jennifer. Bueno, yo creo que podemos ir dando inicio, ¿les parece? Listo, sí, señora. Listo, perfecto. Listo. Bueno, pues bueno, bienvenidos a este proceso de CIPAS que hemos estado programando en conjunto de algunos cursos con la profe Diana desde Ecología Humana, con la profe Jenny, conmigo desde Políticas Públicas. Creo que todavía no ha llegado la profe Kate, pero también de sostenibilidad, que es una transversal. Este ciclo de CIPAS pues es muy interesante para nosotros porque es pensar un tema que es completamente actual y que va alejado de los procesos de la psicología. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a estos procesos en lo comunitario y en la vida también personal y singular de muchas de las personas que habitamos territorios que están siendo de alguna manera cooptados o que están siendo de alguna manera intervenidos con problemáticas ambientales, nos damos cuenta que esto traspasa, digamos, muchos elementos y que los psicólogos y psicólogas, pues es importante que reconozcamos también alrededor de elementos que suceden en el contexto, de elementos que suceden también en materia ambiental y cómo entonces afectan estos procesos, pero también alrededor de elementos que tienen que ver con las políticas públicas, un poco alrededor de cómo podemos ubicar procesos alrededor de, digamos, de ese quehacer comunitario, de ese quehacer eh, que está de alguna manera, que nos empuja a los procesos de agenciamiento y empoderamiento comunitario. Entonces, en este ciclo de CIPAS vamos a tener diferentes encuentros para hacer, digamos, un poco más claros, son tres. Este sería el primero que nos acompaña la profesora Jennifer Carolina Tálora. Eh, Bienvenida a la profe. Está la directora y profesora de la UNAD, la profe Diana Sofía Moreno. Está también la tutora y profesora de la UNAD, Jenny Carolina Pineda, presentes. Entonces, muchos de ustedes, chicos, pertenecen a estos grupos y esperamos que sea realmente de mucho valor al proceso. Entonces, no sé si la profe Jenny quisiera presentar a la profe Jennifer eh, para darnos una abrebocas de quién es nuestra invitada. Bueno, profe Cata, y buenas tardes para la profe Diana, las demás compañeras, y pues para nuestros estudiantes que están el día de hoy. Discúlpenme por esta voz tan sexy que tengo el día de hoy, pero pues es que el frío me da muy, muy duro. Entonces, estos días me tiene como enferma. Entonces, pues bueno, les presento a Jennifer Otálora. Ella es docente de nuestra universidad de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Jennifer es socióloga, ay, perdón, sí, profesional en ciencia política de la Universidad del Tolima.
Es especialista en derechos humanos y está en este momento dando inicio a su maestría en docencia superior universitaria en la Universidad de La Rioja, UNI. Además de ser docente de la Escuela de Ciencias, Artes y Humanidades, ella también ha trabajado con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, con la Fundación Escuela de Paz, FEP, y con la Universidad del Tolima. Pues hoy tenemos el gusto de tenerla a ella aquí para contarnos un poco sobre la importancia de las políticas públicas en todo lo que tiene que ver en la defensa del medio ambiente. Entonces, pues para no hacer más largo el proceso y darle la palabra a Caro, pues aquí las dejo con ella. Caro, pues inicialmente agradecerte por el espacio y por acompañarnos en la tarde de hoy. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la presentación que me dieron el día de hoy. Para mí es un placer estar aquí acompañándolos y acompañándolas en este espacio tan retroalimentativo y tan interesante como lo que tiene que ver con la importancia de las políticas públicas en defensa, pues, del medio ambiente. Es importante mencionarles que vamos a partir de la idea de que el objetivo de esta cita del día de hoy es que vamos a explorar, ¿cierto?, la importancia de las políticas ambientales en el contexto colombiano y, digamos, obviamente en un país tan biodiverso y excepcional como pues lo es Colombia, ¿cierto? Y vamos a partir de un interrogante muy interesante que les traigo el día de hoy, que es, ¿qué pasaría si no protegiéramos nuestros ríos, si no protegiéramos nuestro patrimonio natural y, digamos, cómo estas políticas podrían salvar a, digamos, nuestros ríos, nuestras selvas y demás? Entonces, en este momento, quiero que veamos un video interesante que traje el día de hoy para que ustedes puedan observar que, digamos, no solamente se queden palabras de que Colombia sea un país biodiverso, sino que ustedes lo puedan ver en este video tan importante que vamos a proyectar. Entonces, en este momento, le solicito a la profe Jenny si por favor podría proyectarnos el video para que de pronto lo podamos observar. Digamos que es un poquito largo, digamos que trae toda la información que vamos a traer el día de hoy. Entonces, para que lo disfruten y ya volvemos. ¿Ahí están escuchándolo? Sí, se escucha perfecto. Colombia. Uno de los lugares más bellos del mundo, pero también uno de los más desconocidos. Un país con dos costas, bañadas por el Océano Pacífico en un lado y por el Mar Caribe en el otro. Un país coronado por los Andes. Los paisajes de este impresionante país nos llevan desde las grandes llanuras hasta los bosques tropicales, desde los gélidos glaciares hasta las playas ardientes. Y todos estos hábitats son el hogar de una gran diversidad de vida silvestre. Plantas, reptiles, mamíferos, todos ellos conviviendo en estos lugares. Tanto así que Colombia es considerado uno de los lugares con mayor biodiversidad de aves y anfibios en el mundo. Debido al interés del Estado colombiano en proteger esta enorme riqueza para la perpetuación de la vida y el disfrute de las generaciones futuras. Hasta la fecha, se han reservado cerca de 38 millones de hectáreas en el sistema de parques nacionales naturales. Pero no son solo la flora, la fauna y los ecosistemas los beneficiados. Los bosques, páramos y glaciares protegidos
aportan agua dulce para el uso doméstico, para la agricultura y la industria. La inmensa variedad de plantas y de hongos se convierten también en fuentes de alimentos y medicinas. Y los ecosistemas marinos protegidos reponen los peces que son recolectados a diario por los pescadores colombianos. Muchos de los ecosistemas terrestres actúan como trampa de dióxido de carbono, ayudando a reducir los efectos del calentamiento global. La protección de estos lugares naturales no es solo importante para la salud física de las personas, sino también para su espíritu. La naturaleza forma parte esencial de la tradición espiritual de muchos pueblos indígenas. Por ello, estas áreas protegidas contribuyen a preservar su cultura. Sus bellos paisajes alimentan el alma de toda su gente. Hay lugares para contemplar y para el bienestar personal que nos enseñan a darle valor a nuestra naturaleza. Parques saludables hacen gente saludables. Muchos de estos pueblos indígenas contribuyen activamente a proteger estos lugares naturales. Pero también los habitantes de las ciudades y campos deben ser conscientes de su importancia. Muchos voluntarios en los parques vienen a menudo de las ciudades. Todos nos beneficiamos de la herencia natural de Colombia. Y también de nosotros depende su conservación. Las generaciones futuras han de aprender su valor. Los niños a través de la educación. Los jóvenes a través de la exploración y los descubrimientos. Y los adultos a través de su formación y experiencia. El sistema de parques conserva los paisajes más espectaculares, los hábitats únicos y las especies amenazadas, de manera que la vida pueda florecer. Pero también preserva los ecosistemas, que son estratégicos para el bienestar presente y futuro de nuestro país. Parques Nacionales Naturales de Colombia. Bueno, con este contexto de lo que nosotros en este momento estamos viendo, como les decía, una cosa es decir que Colombia es biodiverso y otra cosa es poder observar estas imágenes y saber entonces con qué es lo que contamos, cuáles son los parques que nos rodean, cuáles son las especies endémicas que existen dentro de nuestros territorios, cuáles son las comunidades que existen en nuestros territorios. Entonces, teniendo en cuenta este contexto territorial y demás, nosotros entonces vamos a hablar sobre las políticas públicas, ¿cierto? Y entonces es importante nosotros plantear y contextualizarlo ya con la parte ambiental. Cuando nosotros hablamos de políticas públicas, nos estamos refiriendo, pues en el caso y en el contexto del ambiente, nos estamos refiriendo a las leyes, a las regulaciones, a las estrategias gubernamentales que se diseñan, digamos, para proteger el ambiente y para gestionar los recursos naturales y también para mitigar el cambio climático.
Nosotros como tal en Colombia tenemos algunas leyes que son muy importantes y que tienen en cuenta la creación de algunas entidades, como lo son por lo menos la ley 99 de 1993, que habla sobre la creación del Ministerio de Ambiente, y otra ley muy importante que tiene que ver con la parte pues, internacional también es la ley 1333 del 2009 sobre el cambio climático. Es importante mencionarles que Colombia hace parte de unos acuerdos internacionales que nosotros podemos traer a colación cuando hablamos de los acuerdos que, que hablan sobre paz y también sobre cambio climático y también sobre el desarrollo sostenible. Entonces, uno de los datos claves que nosotros podemos traer en este momento es que, por ejemplo, según el IDEAM, Colombia ha reducido la deforestación en un 30% desde el 2016, gracias a las políticas que, digamos, están diseñadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo y que, digamos, también podemos traer a colación el del 2018 hasta el 2022, que fue el plan de desarrollo que se realizó en ese tiempo. Y también las políticas de desarrollo actuales también tienen que ver con la parte del manejo del cambio climático, del manejo de la protección del medio ambiente, la protección de las comunidades que existen dentro de, digamos, estas reservas naturales que pueden existir y también dentro de la Amazonía colombiana. Entonces, en ese sentido, vemos que existen, digamos, cuál es la importancia de estas políticas públicas dentro y en cuanto a la protección del medio ambiente. Cuando nosotros hablamos de este tema, también tenemos que hacer claridad en que, digamos, estas políticas regulan la contaminación. Es decir, por ejemplo, se le pone límites a las personas que hacen parte de las industrias mineras y también a las que hacen parte de la industria de las maderas, en cuanto a la contaminación de los ríos y demás, y también dentro de la nueva reforestación de las maderas que se cortan y de los árboles que existen dentro de las reservas y dentro de los territorios que se encuentran allí. En ese caso también dentro de estas políticas se puede ver que, digamos, también defienden la conservación de los recursos naturales. ¿Cuáles son esos recursos que, digamos, se encuentran y que son, digamos, tan importantes dentro de Colombia? Claramente la protección de la Amazonía, porque allí no solamente existen diferentes especies biodiversas, sino también existe la parte del agua y también la parte de los árboles. Entonces, por eso la Amazonía es tan importante y por eso la traemos a colación el día de hoy. Por último, también porque, digamos, protegen la biodiversidad. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad, no solamente nos estamos refiriendo a la Amazonía colombiana, sino también a los parques nacionales naturales, que fueron los que vimos en este video tan importante que traje el día de hoy, y para contextualizarlo sobre la riqueza que nosotros tenemos, porque como les decía, una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Por eso me pareció tan importante traer este video por acá. Dentro de las imágenes podemos ver entonces una parte que habla sobre la Amazonía colombiana, el río de allí, y también una especie que se encontró en Colombia que hace parte de Huila, que digamos tiene que ver con los quetzales colombianos, que son una especie muy importante que también digamos tiene que ver con la preservación de esta especie en el Huila. Y también podemos traer a colación un parque tan importante como lo es el Parque Tayrona. Entonces, en ese caso, un dato importante que les traigo, que es clave para el día de hoy, para entender un poco sobre la importancia de las políticas públicas, es que según el panel gubernamental sobre el cambio climático, digamos que se estima que las políticas colombianas podrían mitigar el 20% de emisiones nacionales digamos, el dióxido de carbono para el 2030. Entonces, por eso es tan importante que se realicen ese tipo de políticas y que se defienda pues, la parte ambiental, ¿cierto? Esto tiene que ver también con la parte de los ecosistemas en Chocó, que digamos también lo podemos traer a colación, como lo es, digamos, la parte donde queda Nuquí y para, digamos, hacer observación de las ballenas, el avistamiento de ballenas que también queda allí. Entonces, digamos que se parte entonces de la idea, y teniendo en cuenta esto, de que, digamos, estas políticas en Colombia son vitales, solamente, pues, digamos, en cuanto a la regulación de la contaminación en sectores mineros y también en la parte de los recursos hídricos, ¿cierto? Porque es muy importante tenerlo en cuenta. Y otro dato que de pronto también podríamos tener en cuenta en esto tiene que ver con los acuerdos de paz, que, digamos, en estos acuerdos de paz se incluyó la parte ambiental dentro de las zonas rurales. Entonces, esto es muy importante porque, como les decía, se proyecta, gracias al Plan Intergubernamental del Cambio Climático, que para el 2030, digamos, haya reducción de las emisiones de dióxido de carbono, pues en un 20% y en Colombia.
En ese sentido, también existen algunos beneficios que puede traer claramente la parte de las políticas públicas en la sociedad y en la economía, ¿cierto? Entonces, por lo menos en la salud pública podemos decir que dentro de los territorios que se encuentran, que digamos son mucho más grandes que otros y que digamos tienen mucha más población y densidad de población, digamos que tiene que ver con que digamos estas políticas hacen que digamos se controle esa parte de la reducción de las enfermedades por contaminación, como lo es, por ejemplo, en Bogotá y también en Medellín, que digamos son ciudades que son demasiado grandes y tienen muchísima densidad de población, por lo tanto tienen muchísima más contaminación. Entonces digamos que estas políticas ayudan a regular ese proceso y por eso es, digamos que lo traigo aquí a colación como un beneficio, ¿cierto? Porque ayudan a regular esa contaminación que existe dentro de las aguas, dentro de los territorios y demás. En cuanto a la economía, un dato importante que podría traerles el día de hoy es que con el actual gobierno, pues digamos, existen empleos que tienen que ver con las energías renovables. Entonces, por ejemplo, existen parques eólicos, por lo menos en La Guajira, y digamos, en la parte de la diapositiva, yo sé que la imagen es un poquito pequeña, pero allí podemos ver uno de los parques eólicos en La Guajira, que digamos es muy importante porque tiene que ver con la generación de energías limpias y digamos en un territorio tan, digamos que tan poco resaltado como lo es La Guajira, ¿cierto? Y en cuanto a la equidad, también podemos hablar sobre que gracias a las políticas públicas podemos hacer una protección de las comunidades indígenas en la Amazonía, porque si nosotros no reguláramos esa parte y ese territorio tan importante, digamos que digamos que cualquier persona con algún registro o con algún permiso de explotación ya podría despojarlo, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante que se realicen estas políticas. Un dato interesante o clave que podemos traer el día de hoy es que, digamos, las políticas ambientales han generado 50.000 empleos verdes en Colombia desde el 2018. La fuente que traigo el día de hoy es el PAN Mundial en el 2023, que digamos eso fue lo que nos indicó y por eso me parece tan clave traerlo y establecerlo pues el día de hoy, porque digamos que habla ya sobre 50.000 empleos con base a políticas que se generaron, que se realizaron en Colombia. Entonces, eso es muy importante porque habla sobre las energías limpias y también habla sobre el desarrollo sostenible y cómo, digamos, estas empresas podrían traer este tipo de empleabilidad dentro de la sociedad. No solamente en la parte de salud pública, no solamente en la parte económica, sino también en la parte de la equidad, ¿cierto? Entonces, también, digamos que dentro de este proceso existen algunos desafíos que pueden existir, ¿cierto? Porque no solamente podríamos hablar de los beneficios que existen, sino también de los retos y los desafíos que pueden existir. Entonces, por ejemplo, uno de los desafíos de si no hubieran políticas públicas es la deforestación ilegal, ¿cierto? También la minería ilegal o ilícita y la falta de recursos en zonas rurales para proteger o implementar proyectos de sostenibilidad ambiental. Entonces, por ejemplo, vemos que algunas de estas políticas regulan esa parte, ¿cierto? Pero obviamente existen ese tipo de desafíos porque hay, digamos, comunidades o, digamos, grupos armados que no se pueden controlar y que por eso, digamos, existe este tipo de deforestación ilegal, este tipo de minería ilícita que, digamos, tiene que ver con la, obviamente, contaminación, tiene que ver también con, digamos, la desregulación de este tipo de políticas y demás. Entonces, esos son tres de los retos más importantes que podemos encontrar en cuanto a la parte ambiental y de las políticas públicas, que, digamos, eso es el tema que nos interesa el día de hoy. Un dato clave que les traigo el día de hoy es que, por ejemplo, Colombia ha perdido 1.7 millones de hectáreas de bosque desde el 2016. Entonces, ustedes pueden digamos, imaginarse esta cifra en su cabeza, 1.7 millones de hectáreas, ¿sí? Entonces, digamos que gracias a las políticas que se han venido implementando a partir del 2016, podemos entender que dentro del Plan Nacional de Desarrollo, digamos, se ha frenado este tipo de deforestación ilícita, más o menos 30% en cuanto a la deforestación. Las cifras que les traigo el día de hoy tienen que ver con la ONU en el 2023. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que obviamente existen algunos desafíos contemporáneos con respecto a la parte de las políticas ambientales, ¿verdad? Y en ese caso, pues, además de plantear las problemáticas y los desafíos, también es importante que nosotros nos pensemos o planteemos algunas recomendaciones a estos desafíos, ¿verdad?
porque digamos que no solamente es plantear el problema, sino también una posible solución. Entonces, por ejemplo, lo que se propone o lo que, digamos, propone el gobierno nacional es que se haga monitoreos con tecnología satelital, que en ese caso sería el encargado sería el IDEAM, también que se hicieran alianzas con ONGs o también que se haga o se establezca el cumplimiento de tratados como el Acuerdo de París. Entonces, por ejemplo, es importante, como les venía contando, existen unos tratados internacionales de los cuales hace parte Colombia y por eso dentro de nuestros planes de desarrollo nosotros podemos encontrar unos objetivos que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible y no solamente tiene que cumplir el gobierno nacional, sino también, digamos, las entidades territoriales como son los municipios y los departamentos. Dentro de cada uno de sus planes de desarrollo tienen que plantear estos objetivos y, digamos, hay que tener en cuenta cómo es que los van a realizar. Por eso es importante que nosotros como ciudadanos podamos participar y podamos hacer una lectura juiciosa de lo que se propone, de lo que proponen los líderes que nos van a gobernar. Entonces, es importante mencionarles que esto ya lo están implementando, ese monitoreo satelital, y digamos que soluciones como este tipo de monitoreo, digamos, y también, digamos, las alianzas entre la parte pública y privada frente a ello, digamos, han reducido pues la deforestación en un 30%. Entonces, por ejemplo, les traigo una de las cifras que se plantea desde el Gobierno Nacional de Colombia en el 2024, que habla sobre, digamos, el Plan Nacional de Desarrollo y también habla de una parte fundamental que me pareció a mí un dato muy importante traerlo el día de hoy, que tiene que ver con la recuperación del páramo de Cundinamarca, de páramos en Cundinamarca, porque digamos no es solamente uno, sino que son varios. Entonces esto es para mí muy importante que nosotros, pues digamos, lo tengamos en cuenta, que dentro de estos desafíos también se están implementando, digamos, algunas soluciones a estas problemáticas, como les decía, la minería ilegal, la parte de la tala de árboles ilícitas sin ningún tipo de licencia, y por eso es muy importante que nosotros traigamos a colación este tipo de recomendaciones para que, digamos, que no solamente sean los desafíos, sino también unas posibles soluciones. Entonces, digamos que este tipo de soluciones también ha traído pues algunas ventajas, no solamente, digamos, esa reducción del 30% de la deforestación ilegal, sino que también, digamos que, por ejemplo, podemos traer ejemplos colombianos, como que, digamos, se favoreció el turismo sostenible, como por lo menos lo dice en San Andrés, y también una parte de agricultura orgánica en Boyacá. Entonces es importante que nosotros podamos analizar y entender que en diferentes, digamos, municipios o en diferentes territorios de la parte colombiana, nosotros podamos ver que existen este tipo de proyectos que pueden, pues, están ayudando a mejorar la parte de la salud ambiental y también la parte del cuidado ambiental. Entonces vemos cómo es esta parte de la política, de las políticas públicas, tienen que ver con este tipo de surgimiento frente a la protección de ellos. En ese sentido, y digamos, en la parte ya digamos, una parte conclusiva, podemos comprender que existen algunas políticas que, digamos, estas políticas equilibran, digamos, este desarrollo, la protección y demás de, digamos, la parte ambiental, previniendo las pérdidas como lo es la biodiversidad en el Chocó, por ejemplo, o también en la Guajira, o también en la parte de la Amazonía, entre otros. Y por eso, digamos que les estoy proyectando en esta parte de las imágenes digamos, el avistamiento de ballenas en Nuquí y, digamos, las playas que se encuentran en Chocó. Entonces, les traigo o les indico que sin este tipo de políticas, Colombia podría perder el 20% de su biodiversidad para el 2050. Entonces vemos entonces también la importancia de poder proteger este tipo de territorios que son tan importantes para pues nuestra supervivencia, ¿cierto? Dentro del país y digamos a nivel ya mundial. Entonces digamos que estos datos yo les traje también de la plataforma intergubernamental científico normativa sobre la diversidad biológica y los sistemas y los servicios de los ecosistemas. Estas cifras me parecen a mí súper importantes hablar no solamente de la parte teórica, sino también de la parte estadística y porcentual, para que, digamos, llame la atención de las personas que se encuentran en el día de hoy sobre proteger, ¿cierto? Sobre la importancia de estas políticas, sobre la importancia de que se reglamenten, de que hayan leyes y que, digamos, nosotros podamos establecer este tipo de normativas frente a lo que tiene que ver con el ambiente y la parte
sostenible del país. En ese sentido, también el día de hoy, no solamente les hablo sobre el contexto de las políticas públicas ambientales, sino que también quisiera que pues llamarlos a ustedes, llamarles la atención frente a la importancia de la participación ciudadana y que, digamos, ustedes conozcan también algunos de los proyectos y procesos que pueden existir actualmente para que de pronto si ustedes quieren hacer parte de la solución y no del problema, pues puedan ingresar a este tipo de plataformas. Uno de los ejemplos que podríamos traer el día de hoy es Alerta por mi Ambiente, que digamos es un proyecto que busca fortalecer la veeduría ciudadana, como la que digamos podríamos establecer nosotros frente a la gestión pública y digamos ya en la parte ambiental, ¿cierto? Digamos, nosotros podamos participar como grupos de control social. Y otro es importante es el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, que digamos es un instrumento financiero que se está realizando actualmente, que tiene que ver con la transición de las economías bajas en el dióxido de carbono o en el carbono como tal, y la adaptación al cambio climático. Otro de los proyectos importantes en los que de pronto ustedes podrían participar como ciudadanos son los proyectos especiales de la Unidad Técnica del Ozono, que digamos convoca por si de pronto ustedes están haciendo algún tipo de investigación, se puedan, digamos, puedan ingresar o puedan estar pendientes frente a este tipo de proyectos que son tan especiales para, digamos, que se realice o se promueva el uso de cilindros recargables en cuanto a la parte de los aerosoles desechables. Otra parte también tiene que ver con las ciudades y centros urbanos verdes, que es otra iniciativa que habla sobre la nueva ley ambiental, que es la ley 2477 del 2025, que la cual, digamos, está buscando fortalecer la resiliencia de las ciudades, digamos, ante el cambio climático, ¿cierto? Y lo que pues pueda generar, digamos, en la parte económica o social dentro de los territorios. Y por último, digamos, otra de las iniciativas que podemos traer a colación el día de hoy es el AgroLab 2025, que, digamos, esto se enfoca en proyectos para que, digamos, ustedes o las personas que hacen parte del territorio puedan participar frente a buenas prácticas agrícolas sostenibles, ¿cierto? Y esto es importante porque tiene que ver con la parte de la tierra, de cómo se realizan parte de los alimentos y demás, y cómo desde nuestra parte individual podamos realizarlo, ¿cierto? Y en ese sentido, esa era, digamos, la importancia, ese era el tema que traía para ustedes el día de hoy, que, como les decía, es un tema muy importante frente a la defensa del ambiente y frente a la realización de las políticas públicas como tal, que, digamos, rigen nuestro país y, digamos, este contexto les puede servir a ustedes como futuros profesionales para evaluar la parte ambiental y también la parte social, la parte económica y la parte de equidad. Porque no solamente, si nosotros hablamos de ambiente, no solamente estamos hablando de la biodiversidad y demás, sino que también hablamos de territorios, sino que también hablamos de personas que se encuentran dentro de los territorios, como son los grupos indígenas que pueden existir, y digamos también la parte del ordenamiento territorial, de, digamos, las personalidades que se encuentran dentro del gobierno, de cómo están estableciendo este tipo de políticas, de si se están cumpliendo, ¿cierto? Entonces, digamos que esta presentación no solamente era para llamar su atención frente a la importancia, sino también a la parte participativa, para que ustedes puedan analizar y hacer una auditoría personal y ciudadana dentro de si de pronto sus territorios están cumpliendo estas partes de los objetivos de desarrollo sostenible o si no, y qué podemos hacer desde nuestra parte individual, ¿verdad? Y por eso digamos que también les traía estos procesos que se están realizando en Colombia para que de pronto ustedes también los tengan en cuenta y sepan que no solamente es algo que está escrito, sino que es algo que también se está cumpliendo. Y, digamos, las cifras y los porcentajes también los traía para que de pronto ustedes tuvieran un contexto un poco más organizado de qué pasaría si de pronto nosotros en este momento no tomamos partido frente pues a la parte del cuidado y la protección del ambiente, ¿cierto? Más que todo en Colombia, con los parques nacionales naturales, con, digamos, las especies que se encuentran pues en vía de extinción y, digamos, los territorios que las personas que hacen parte de los territorios, como por ejemplo los grupos indígenas y demás. Entonces, Jenny, no sé si de pronto existe algún otro ponente, no sé si de pronto tienen algún tipo de pregunta, inquietud, para que de pronto yo la pueda seleccionar con mucho gusto. Y pues, en ese caso, quedo
Profe Jennifer, muchas gracias por tu participación. Yo le voy a dar la palabra a la profe Diana Sofía Moreno, que ella quería pues allí como generar una participación. Profe Diana. Muchísimas gracias, María Catalina. Perdón, lo voy a apagar por aquí que tengo también mi celular. El plan B, por si se va la luz. Ya lo apagué. Bueno, muchísimas gracias, profe Jennifer, por tu intervención, por aterrizarnos de manera muy práctica sobre las políticas públicas en la conservación del medio ambiente, porque eso nos permite también entender lo que vamos a vivenciar en los dos CIPAs siguientes, en el 2 y en el 3, en cómo eso se evidencia a partir de los ojos de esos ciudadanos que están haciendo resistencia y promueven esa protección de los derechos humanos. Uno de los enfoques de derechos humanos precisamente es la protección del medio ambiente y la forma como nos relacionamos nosotros con este. Y ahí es donde yo quiero hacer énfasis para mis estudiantes de ecología humana, para que no se sientan desligados a esta temática que acabamos de abordar, en el sentido de que pues las políticas públicas es el eje fundamental para nosotros poder cuidar ese entorno donde nosotros nos desarrollamos como personas. Esas políticas públicas son normas y lineamientos que nos van a orientar a nosotros como ciudadanos del mundo en donde estemos para hacer un uso responsable y razonable de los recursos naturales y poder proteger el bienestar de las comunidades. Nosotros como psicólogos, con un énfasis en lo social comunitario, debemos tener muy en cuenta las políticas públicas y el marco de referencia internacional que nos está rigiendo a nosotros, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual es la unidad que vamos a ver posteriormente a esta tarea número 2 del curso Ecología Humana, y que sé que la profe pues lo tocó y se va a ver transversalizado en todas las políticas públicas de conservación del cuidado del medio ambiente. Importantísimo aquí también ver cómo las políticas también influyen sobre los modos de habitar, producir y convivir con los territorios, y esto hace parte del podcast que nuestros estudiantes están desarrollando en la tarea número 2 para que puedan tener ese marco de referencia, porque lo que vamos a trabajar posteriormente nos va a llevar a identificar esos parámetros de las políticas públicas en nuestros territorios más próximos, sobre cómo se están trabajando esas problemáticas sociales que ustedes han identificado, donde se están desarrollando ustedes como futuros psicólogos. Es más que nada eso, mi profe Catalina, que los estudiantes puedan identificar esas oportunidades de intervención desde la psicología y más allá de la psicología, desde la participación ciudadana en sus territorios, que les permitan pues una sostenibilidad y una justicia ambiental, que es lo que nos debe mover en este momento a nosotros los seres humanos. Pues muchas gracias, profe María Catalina, por el espacio, y a mis estudiantes de Ecología Humana que están junto con los estudiantes de Sostenibilidad y de Políticas Públicas y Desarrollo Humano, del cual también en algún momento fui directora, que es un curso muy bonito, que lo mueven a uno para poder tener esa actitud responsable como ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, profe Diana. Yo quería hacer una acotación un poco frente a lo que Jennifer nos viene planteando, pues que además es muy interesante, pero además es muy bonito ver cómo Colombia ha generado, digamos, un panel de políticas públicas, un poco en relación al tema que estamos trabajando en este primer momento del proceso, que tiene que ver con estos modelos de desarrollo, ¿cierto? Un modelo de desarrollo hegemónico versus un modelo de desarrollo alternativo, ¿cierto? Entonces, cómo plantear y tener en la cabeza un modelo de desarrollo alternativo nos permite un poco contrarrestar estos procesos, digamos, que vienen en un extractivismo, en un acabar con
recursos o con, digamos, estos elementos naturales que como colombianos tenemos versus unos procesos que también pueden ser un poco también moldeados y moldeadores por los procesos de autosostenibilidad de las comunidades un poco más cercanos también a las necesidades de alimentación, por ejemplo, de nuestras comunidades y de los cuidados que generacionalmente han venido teniendo campesinos, campesinas, negros, negras, indígenas en los territorios y que pueden ser también unos procesos de desarrollo interesantes, pero que también pueden mover y movilizar allí algunos elementos. Entonces, yo sí te agradezco muchísimo y te agradezco muchísimo que hayas tocado el segundo tema que tiene que ver con participación ciudadana en políticas públicas, que eso, digamos, vendrá en esta tercera fase con muchísima fuerza y digamos que yo te lo agradezco mucho. Muchas gracias, profe Jennifer, muchas gracias, profe Diana, muchas gracias, profe Jenny, Carolina, por esta invitada tan interesante y tan importante. No sé, Jenny, si quisieras decir algo. No, profe Cata, yo creo que muy completo todo el proceso que se habló, el complemento que Dianita pues brindó a la información de Jennifer. Yo creo que pudimos abarcar como todo el ejercicio desde lo que hemos hablado al inicio del curso y nada, pues agradecerle a Jennifer por acompañarnos hoy, por sacar ese tiempito para poder hacer este CIPAS con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí, como les dije, es un placer estar hablando aquí de un problema, digamos, un tema tan importante y también, claro, que es importante que ustedes como psicólogos y psicólogas puedan, digamos, interpretar este tipo de problemáticas y también hacer parte más, yo hago, digamos, un llamado más a la participación de ustedes como ciudadanos y ciudadanas para que, digamos, puedan entender cuáles son las problemáticas que existen actualmente y cuáles son, digamos, las posibles soluciones o lo que nosotros como ciudadanos podamos aportar, ¿cierto? Porque no solamente es hablar de la problemática, sino también de las soluciones. Entonces, ese era como mi mensaje, mi llamado a ustedes en cuanto a este tema tan importante que hicimos el día de hoy. Como les decía, muchísimas gracias por la invitación y pues espero que el tema que, digamos, tocamos el día de hoy haya sido impactante para ustedes y digamos que entre ustedes se lleven un poco en la cabeza este tipo de datos y la importancia del cuidado del ambiente y la importancia también de las políticas públicas dentro de los territorios. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Profes, muchas gracias. Queridos estudiantes, también muchas gracias por estar presentes en estos espacios que son, digamos, adicionales, pero que también nutren muchos de los elementos de los cursos que seguramente van a ser también motivo de trabajo dentro de los procesos de sus diferentes cursos de los que estamos aquí reunidos. Muchas gracias a todas y a todos por este espacio. Bueno, profe Cata, no sé si alguna tiene preguntas, creo que no, no alzaron la manito, no participaron. ¿Alguien? Muchas gracias, Yaritza, por el corazón. No, pues profe, muy interesante la charla. Digamos que no he participado mucho porque yo ya trabajo en un área de fundación, pero en el área de la salud mental, aunque es muy interesante porque todo este tema nos va a tocar a todos, ¿no? La ecología es algo que querrámoslo o no, nos va a terminar tocando a todos por simple supervivencia. Entonces, pues vamos a tener que trabajarlo. Yo sé que en algún momento, aunque yo trabajo con niños con TDAH en la fundación que tenemos con mi esposo, pues en algún momento hay que hacer enseñanza ecológica a los niños y seguir profundizando en estos temas, pero pues digamos que no participé mucho porque pues estoy en ceros. Todo lo que hoy dijeron fue totalmente nuevo. A mí me hablan de TDAH y de neurodivergencias y no paro de hablar, pero hoy sí me quedé callada porque no sabía absolutamente nada del tema. Muchísimas gracias, muy interesante todo. Muchas gracias, Viviana, a ti. Buenas tardes. Paula, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Bien, sí, señora. No, pues agradecer realmente
es muy importante tener en cuenta las políticas públicas. Eso se requiere planificación, ¿no? Participación de toda la ciudadanía y más para el tema ambiental, ¿no? Con todo este tema de la explotación de los recursos naturales, yo creo que es muy importante. Yo soy del Amazonas y realmente aquí en el Amazonas se ve mucho el tema de la deforestación, ¿sí? Esa tala de árboles y más, pues, porque pues hay muchos árboles que aquí los utilizan para el tema no solo de artesanía, sino para hacer mesas y esto, y a veces lo sacan de manera irregular. Lo bueno es que Corpo Amazonia, que es la corporación acá, está muy atenta a eso y con la policía ambiental. Sin embargo, pienso yo, de lo poco que conozco y lo que he visto, que aún falta porque pues realmente las normas aún tienen sus vacíos, pienso yo. Entonces, creería que hay que fortalecer eso, pero yo pienso que pues también en parte vamos por buen camino. Falta sí, pero se han hecho cosas y pues a mí siento yo que se ve que es muy importante eso que está haciendo la autoridad, que están pendientes de todo y pues ha sido muy importante este tema y me gusta, o sea, realmente me gusta todo el tema de políticas públicas porque es muy importante para todo, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Paula. ¿Alguien más que quisiera participar? Preguntas, comentarios. Hola, muy buenas tardes, apreciadas tutoras y tutoras del Yasmín. curso. Hola, ¿cómo está? Yo estaba, incluso estoy yo aquí también haciendo un trabajo, pero estaba muy pendiente de la charla y al mismo tiempo fue como un recorderis porque ya yo vi el curso de ecología humana. Y cuando mencionaron los objetivos de desarrollo sostenible, yo, las ODS, o sea, hasta me acordé de las siglas y todo eso, y yo, sí, yo. Y ahí me fue muy bien el curso y ahorita estoy en políticas públicas. Entonces, fue muy gratificante las IPAs porque fue como o sea, volver a adquirir los conocimientos de así tal cosa, la importancia pues obviamente del cuidado del ambiente y todos los temas que mencionaron sí fueron bastante gratificantes. Muchas gracias por la información, por los aportes que ustedes nos hicieron y por la retroalimentación, porque la verdad, como les digo, ya yo había visto el curso hace tiempo, hace como 3 semestres ya, y sí, qué cosa que le quedan a uno guardadas en la mente, eh, cosas muy puntuales e importantes. Entonces, sí, gracias. Muchas gracias, Yasmín. Esperamos que te goces también este curso de políticas públicas y desarrollo humano, que también está enfocado a todos los problemas ambientales que tenemos. Y bueno, yo creo que ha sido un espacio interesante. Por ahí alguien tiene abierto el micrófono. Yo, Diana Sofía. Profe. Yo solo les quería decir a partir de lo que dice Yasmín y lo que escuché con Viviana, y ya para dar un cierre, es que yo les quiero contar una experiencia personal. Cuando yo salí egresada, uno sale y se estrella con la realidad para implementar la psicología en todos los campos que uno tiene para poder desempeñar su profesión, ¿no? Y en un momento determinado a mí me contrataron en Ecopetrol para ser gestora social. Si yo hubiera tenido en mi formación de pregrado un enfoque de ecología humana, un enfoque de políticas públicas y un enfoque de sostenibilidad, no la hubiera embarrado tanto como la embarré siendo gestora social. O sea, se los digo como experiencia personal. Y al tiempo, o sea, cuando yo ya iba avanzando en ese contrato, yo veía muchas tensiones en mi ser desde la postura ética y moral de lo que yo estaba haciendo con lo que yo creo y el arraigo que yo tengo sobre mi tierra. Entonces, no echen en saco roto todos estos ejercicios que estamos haciendo nosotros las tutoras en estos espacios de CIPAS, en estos espacios de web, porque cuando uno va al territorio y uno ejecuta realmente la psicología, uno tiene que tener este conocimiento ético y este conocimiento en posturas de política pública y un enfoque de sostenibilidad que es súper importante, muchachos. Entonces,
recordé esa experiencia y es bueno que nosotros lo tengamos presente a futuro. Y cómo nosotros podemos construir política pública siendo psicólogos con un enfoque desde la psicología social comunitaria, porque somos desde la acción psicosocial facilitadores de procesos organizativos y ejercicios políticos. ¿Vale? Era eso, mi profe Catalina. Muchas gracias, profe Diana. Y eso que usted menciona es súper importante. Viviana, tienes la mano alzada. Bueno, compañeras y profesoras, yo les quería compartir, nosotros entendemos que la psicología que estamos aprendiendo en la UNAD es social, ¿no? Eso uno lo tiene que entender porque cada universidad tiene su diferente enfoque, el de la UNAD es social, porque a veces me he encontrado con compañeros que pensaron que estudiar psicología se estudia psicología en todas las universidades y yo les decía, pero es que cada universidad tiene un enfoque y el de la UNAD es social. Y cuando yo escogí la UNAD, la escogí justamente porque yo lidero una fundación. Entonces, yo le decía, yo no me podía ir a estudiar de ciento una clínica, una psicología clínica, porque aunque allá obviamente se habla más de las neurodivergencias, pues sacar una fundación adelante es muy difícil. Entender lo de las políticas públicas y hacer política pública es muy complejo. Yo, por ejemplo, escogí un área en el que hay muy poca política pública, que es el TDAH, y realmente no hay política pública para ello. No hay protocolos de manejo ni de tratamiento para el TDAH y los que existen son basados en psiquiatría, que pues obviamente en Colombia casi nadie los quiere tomar. Yo soy mamá de una niña con TDAH y no quise medicarla a los 5 años, me parecía absurdo darle metilfedinato a los 5 años y me negué. Entonces hacer política es muy difícil porque llevamos 4 años tocando puertas, 4 años tratando de hacer que la gente vea y no nos ven hasta que somos comunidad. Y ahí es donde entra la psicología comunitaria, ¿no? Esa capacidad de poder hacer comunidad para que esa comunidad luego logre ser escuchada. En el ámbito ecológico, pues pienso que los mismos desastres que hemos hecho todos nos están llamando la atención y ya no es un hecho de si queremos o no queremos pensar en ecología, sino es que ya nos toca, por lo que los decía ahorita, por instinto de supervivencia. Si seguimos así, cada vez nuestra salud va a ser más deteriorada. Pienso que, por ejemplo, en mi fundación lo que sí hacemos en este ámbito ecológico es que nosotros tenemos un enfoque psiconutricional, ¿sí? Entonces, desde eso nosotros incentivamos mucho la comida natural, bajar la carga de comida, por ejemplo, el consumo de res, que a veces la gente no entiende que cuando incentivamos el consumo de carne de res, eso genera un daño medioambiental fuerte para la humanidad. Y de paso, pues nos apoyamos ahorita, irónicamente, en la Universidad del Bosque, que egresa nutricionistas, esa es la que nos ha dado la mano, participación en foros y demás como ponentes, como fundación en la que hemos logrado meternos desde el área de la nutrición y hablar de la importancia de la psiconutrición. Una cosa es que el nutricionista nos diga qué comer y otra cosa es que las personas elijan voluntariamente comer saludable y ahí es donde un psicólogo entra en acción a través de la psicología, es lo que llamamos psiconutrición. Entonces, pues el ejercicio es muy chévere. A las compañeras que están estudiando psicología en la UNAD, decirles que yo pienso que hay mucho que hacer desde el área comunitario y como psicólogos hay muchas áreas que podemos tocar porque la psicología nació para ayudar. Y pues creo que este gobierno ha abierto muchos recursos. Yo invito a los compañeros que todavía no se hayan dado el tiempo de leer la nueva política de salud mental en Colombia, que creo que por fin nos está dando una posición que merecíamos desde hace mucho tiempo como psicólogos. Yo me sentí valorada por fin, porque antes un psiquiatra nos callaba, nos decía no, los medicamentos y la terapia era lo último valorado.
ahora leyendo la nueva política de salud mental en Colombia, creo que se nos da el valor como psicólogos, que realmente somos los venidos a rescatar a una persona a través de la terapia, la escucha, las herramientas, y entonces nos posiciona en una situación de alto valor. Entonces, yo muy feliz, yo creo que yo defiendo la UNAD y defiendo el enfoque que tiene la UNAD. Mi esposo también, nosotros decimos que es la mejor universidad del país, eh, pero pues es eso, es nuestro enfoque es netamente social, comunitario, y a través de eso tenemos que entrar en ese mercado. Obviamente vamos a tener que, viendo la nueva política de salud mental en Colombia, todos tenemos que hacer un poquito de enfoque hacia la clínica porque ahora vamos a tener déficit de, de psicólogos clínicos en Colombia. Yo no sé si los profes lo han notado, porque las universidades se dedicaron a sacar psicólogos organizacionales y ahorita que va a venir esa alta demanda, no hay psicólogos clínicos. A la fundación llegan practicantes y los practicantes vienen muertos del susto porque no saben nada de clínica. Y yo les digo, chicos, empiecen a hacer especializaciones, váyanse a hacer algo, porque cuando las EPS se empiecen a demandar de acuerdo a esa salud pública, no va a haber psicólogos clínicos para contratar. Y ya es una necesidad. Entonces, feliz, yo creo que estamos en la carrera correcta. Creo que en 2 o 3 años se acordarán de mí que vamos a ser bien remunerados, valorados, necesarios, porque las políticas públicas están enfocándonos a ser más valorados como psicólogos. Muchas gracias, profes. A ti, Viviana, muchas gracias. Muchas de las cosas que dices van a empezar a ocurrir. El déficit de psicólogos clínicos es amplio, eso es real, así como de psiquiatras y psiquiatras infantiles menos. Son 150 en el país, es muy poco para un país en relación a la psiquiatría. Yo quiero tomar este proceso que ha iniciado con la profe Diana y que Viviana muy bien lo ubica para hablar del próximo CIPAS. Precisamente es una psicóloga unadista. En este momento está estudiando la especialización en salud mental comunitaria, pero además ella es una defensora ambiental que tiene un proceso muy bonito en el Quindío, viene trabajando alrededor de algunos de estos procesos, sobre todo de monocultivos y pequeñas hidroeléctricas que se vienen instaurando dentro de ese territorio. Es una mujer que valoro muchísimo, que viene trabajando desde la ecología política y desde el ecofeminismo con unos procesos muy bellos alrededor de lo identitario campesino, con niños, niñas y adulto mayor en población especialmente campesina dentro del territorio del Quindío y que nos va a ayudar a dar una visión muy amplia desde el activismo, pero un activismo que está, por supuesto, pasado por la psicología. Entonces, va a ser un proceso bien bonito. Será dentro de 8 días a esta misma hora para que lleguen un poco pues en este devenir un poco de lo que dice la profe Diana, que si hubiese tenido esta formación no lo hubiera embarrado tanto y que bueno, vamos a escucharlo un poco también de la voz de una unadista que me parece muy bonito que se pueda ver y que se pueda también sentir este proceso de formación por el cual ha apostado la universidad. Entonces, bueno, muchas gracias y yo creo que ya despedimos el espacio con con esta invitación dentro de 8 días. Entonces, bueno, un placer haberlas visto. Muchas gracias, profe Jenny, muchas gracias, profe Jennifer, muchas gracias, profe Diana y a la profe Kate que también nos ha aportado en este proceso. Un abrazo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Que tengan buena tarde, gracias.